Epílogo. Lo que la madre dejó sin decir. El poder que no se reconoce se vuelve violencia. El poder que se teme se vuelve control. El poder que se comprende se vuelve custodia. Fue un viernes luminoso de esos que engañan. Elspeth y sus hermanas Cecily y Elena cruzaron las puertas del First National Bank de Clearwater Bay con paso tranquilo y arruinaron 3 vidas sin alzar la voz. El despacho de El Roy Alpine estaba lleno. Demasiado lleno para lo que todos esperaban que fuera una simple firma. Graham Litton, el antiguo contable de Sloane, ocupaba una silla con la confianza de quien cree haber ganado. A su lado, Paula, su esposa, vigilaba el bolso como si ya le perteneciera todo. Miles Cartwright, el responsable de préstamos, sostenía una sonrisa profesional tensa. Elspeth no perdió tiempo en cortesías. Depositó una carpeta sobre el escritorio. Aquí están los documentos del préstamo que firmó mi madre, dijo. Lea la copia original archivada en este banco. Cartwright fue el primero en reaccionar. Ha accedido a archivos privados. Eso es ilegal. Elspeth giró apenas la cabeza sin mirarlo. ¿Ilegal? Preguntó. ¿Ha oído eso, jefe Calder? Alpine alzó una mano, imponiendo silencio, y empezó a leer. Su ceño se frunció. Y todos los demás bienes, incluida la empresa de Elspeth McCrae, levantó la vista. Esto no estaba en el original. El aire cambió. Todas las miradas cayeron sobre Cartwright. Ahora lo recuerdo, dijo él, incorporándose. Fue un descuido. Tras investigar, descubrí que Sloane McCrae era socia de la empresa de su hija. Aquella frase era la grieta. Sloane McCrae no había sido nunca socia de la empresa de su hija. Había ayudado, aconsejado, sostenido en silencio, pero jamás había reclamado una parte que no le pertenecía. La línea añadida, burda, tardía, escrita con otra mano y otra intención, no era un olvido administrativo, sino una trampa. Al declarar a Sloane copropietaria, la empresa de Elspeth quedaba incluida como garantía del préstamo, expuesta a una transferencia que ella nunca autorizó. Cartwright lo sabía. Y en el instante en que el despacho comprendió que ese descuido solo podía existir después de la muerte, la mentira quedó desnuda. ¿Quién es esta mujer? Intervino Paula impaciente. Elspeth McCrae, respondió Calder. Precisamente. Paula tiró del bolso. Graham, vámonos. Siéntense, ordenó Calder. Graham pidió los papeles con voz trémula. Ajustó las gafas. Reconoció la letra. Reconoció el error. Su cuerpo lo delató antes que su boca. Tosió, negó con la cabeza, lanzó miradas desesperadas a Cartwright. Cállate, suplicaban sus gestos. Cartwright no entendió. O no quiso. Informé a la señora McCrae del cambio, declaró. Hablé con ella por teléfono. Vino al banco y firmó. Elspeth sintió como algo antiguo y profundo se alzaba en su pecho. No era rabia, era memoria. ¿Habló con mi madre? Preguntó. Sí, claro. Debió de ser complicado, dijo ella con una calma afilada. Según la fecha que anotó, habló con ella 3 semanas después de su muerte. El silencio fue absoluto. Mi madre se estaba muriendo, continuó Elspeth. Usted lo sabía. Acudió a este banco buscando ayuda para pagar sus tratamientos. Y usted vio una oportunidad. La conectó con ellos, señaló a los Litton y pensó que nadie lo descubriría a tiempo. ¿Creyó que Elspeth refinanciaría el préstamo sin leerlo? Añadió Elena. ¿O que cuando lo entendiera ya sería tarde? Cerró Cecily. Debería darle vergüenza. Nuestra madre jamás habría puesto en peligro la empresa de su hija. Elspeth dio un paso al frente. ¿A cuántos más ha hecho esto? No se preocupe, dijo Calder. Me encargaré de averiguarlo. Cartwright intentó protestar. Si pierdo mi trabajo por estas acusaciones. Dudo que conserve alguno en la cárcel, lo cortó Calder.
Paula sollozó. Graham, llévame a casa. No todavía, respondió el jefe. El fiscal ha leído las pruebas esta mañana. Creo que tendrá algunas preguntas sobre conspiración. ¿Me acompañan? Calder los condujo fuera del banco. Elspeth no los miró marchar. No era venganza lo que había buscado, sino restitución. Y por primera vez desde la muerte de su madre, sintió que el legado de Sloane McCrae estaba a salvo. Elspeth firmó el último documento sin sentir que cerraba una deuda, sino un círculo. El préstamo no había sido suyo, ni tampoco lo era la culpa que otros habían intentado heredarle. Sloane McCrae, su madre, había pedido ayuda cuando el cuerpo ya no le obedecía y la enfermedad devoraba el tiempo, no para salvar una empresa, sino para sostener la vida un día más. Elspeth lo sabía ahora con una certeza serena. Aquel gesto no había sido debilidad, sino amor. Y el banco, con sus cifras y sus sellos, no había comprendido nunca la diferencia. Sloane había muerto sin ruido como había vivido, dejando lo esencial intacto. Elspeth, en cambio, seguía allí, obligada a caminar entre los restos de decisiones ajenas, recogiendo lo que otros habían torcido en nombre de una herencia que no entendían. No eran la misma mujer. Sloane había protegido, Elspeth debía elegir. Y al asumir la deuda, Elspeth no se convertía en su madre, sino en su continuadora, no del miedo ni del sacrificio silencioso, sino del principio que las unía, que el legado verdadero no se mide en bienes sino en aquello que se niega a ser corrompido. Cuando el despacho quedó en silencio, el Roy Alpin se volvió hacia Elspeth con una gravedad distinta, casi respetuosa. El banco colaborará plenamente con el jefe Calder, dijo. Y aceptaremos cancelar el préstamo de su madre mediante uno nuevo, sin garantía. Mañana tendré los documentos listos. Elspeth asintió. Agradeció, pero supo con esa certeza íntima que ya no la abandonaba, que no estaba allí por dinero sino por algo más antiguo. Al contrario, añadió Alpin. Somos nosotros quienes damos las gracias. Nos honra que haya elegido este banco, bajo la supervisión de Theodore Whitlock para custodiar los fondos de su fundación. Al salir, el aire pareció más ligero. Cecily rompió a reír, incapaz de contenerse. Has pedido un préstamo y has regalado millones, dijo. No has tocado la herencia para pagar lo de mamá. A ella no le habría gustado, respondió Elspeth con suavidad. Lo supo al decirlo, su madre seguía marcando el rumbo, incluso desde la ausencia. ¿Y qué hago yo con unas tierras en Escocia? Protestó Cecily. Ve a verlas cuando te licencies, replicó Elspeth. Luego decides. ¿Y yo? Preguntó Elena. ¿Qué hago con mis bonos? Se encogió de hombros y sonrió. Lo que haga llevará su nombre. Esperaban junto al coche mientras Elena buscaba las llaves. Cecily, siempre alerta a lo trivial, lanzó la noticia. Julian Fairborn está comprometido. Con una europea, creo. Pobre mujer, murmuró Elena. Date prisa, apremió Elspeth. Esta tarde viene Nathaniel. ¿Y la boda? Insistió Cecily. ¿Hay fecha? ¿Estoy invitada? No hay fecha. Y sí, estás invitada. Siempre supe que acabarías casándote con él. Porque sabes mucho de hombres, ironizó Elena arrancando el motor. Elspeth sonrió, pero su atención ya se había desplazado. Al llegar al camino de entrada lo vio, Nathaniel de pie en el porche esperándola. Había madrugado para estar allí. Ese gesto simple pesó más que cualquier cifra. En ese instante, regalar millones o asumir un préstamo dejó de importar. Nathaniel levantó la mano y sonrió. Elspeth sintió que todo el pasado, el legado, incluso el miedo, encontraba su sitio. Lo tenía todo. Escocia, 6 meses después. Creemos que elegimos entre opciones, pero casi siempre solo elegimos dentro de los límites que nos resultan familiares. La verdadera libertad empieza cuando vemos que había más puertas de las que nos permitíamos imaginar.
La Fundación McCrae no había nacido para exhibir generosidad, sino para corregir un desequilibrio antiguo. Elspeth no quiso convertir la herencia en limosna ni en monumento, la concibió como un instrumento de restitución. Parte del capital se destinó a investigación médica en nombre de su madre, otra parte, más silenciosa, a reparar daños causados por prácticas especulativas que habían arruinado vidas y comunidades enteras. No siempre era posible devolver lo perdido, pero sí impedir que el dinero siguiera haciendo daño. La fundación sería gestionada con el mismo rigor que su empresa, y Nathaniel, sin abandonar del todo su oficio, eligió quedarse para proteger esa vida que ambos estaban construyendo, no como retiro, sino como compromiso. Allí donde el capital de Callum había sido herramienta de dominio, el de Sloane sería instrumento de restitución. Algunas tierras volverían a manos de quienes nunca debieron perderlas, otras vidas encontrarían alivio donde antes solo hubo cálculo. Y en ese quedarse, en esa custodia compartida del orden, la memoria y el futuro, Nathaniel y Elspeth encontraron una forma distinta de permanencia. El restaurante se abría al acantilado como una promesa contenida. La balaustrada de piedra antigua y firme sostenía el peso del viento del norte. Abajo el mar golpeaba con paciencia, no con furia. Arriba el cielo escocés se desplegaba en capas de gris y luz como si también estuviera aprendiendo a quedarse. Elspeth apoyó los codos en la piedra, la copa de champán intacta entre los dedos. No necesitaba beber todavía. Nathaniel se situó a su lado, en silencio, respetando ese espacio que ya no era distancia. Cuando le tomó la mano, lo hizo sin apretar, como quien reconoce algo que no le pertenece del todo. «Hay una pregunta que no me deja», dijo él con la voz baja, casi absorbida por el viento. «La misma desde que todo empezó». Elspeth no se volvió. Agradeció que no lo hiciera. Sabía escuchar mejor así. ¿Actuamos desde la herida o desde la custodia? Ella cerró los ojos un instante. Pensó en su madre, en la empresa, en el dinero que había pesado como una culpa, en la tierra que volvía a manos antiguas. Pensó también en él, en su forma de vigilar incluso cuando descansaba, en todo lo que había aprendido para sobrevivir. Durante mucho tiempo creí que era lo mismo, respondió. Defender, proteger, controlar. Todo nacía del miedo. Nathaniel asintió apenas. El mar seguía allí, incesante. Yo confundí la fuerza con el movimiento, dijo. Con no quedarme nunca. La miró por fin. Pero la fuerza que heredamos no es para huir ni para poseerla. Elspeth giró la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Es para sostener, dijo. Y decidir qué hacemos con ella. El viento pasó entre los dos, cargado de sal y memoria. Nathaniel alzó la copa. Entonces brindemos, dijo. No por lo que dejamos atrás. Elspeth alzó la suya y chocaron suavemente el cristal. Sino por lo que elegimos custodiar. Bebieron. Y el paisaje, vasto y antiguo, pareció aceptar el acuerdo sin exigir testigos. Escocia y la tierra. El viento descendía desde las colinas como una respiración antigua. La hierba alta ondulaba en tonos de verde oscuro y plata, y más abajo, entre muros de piedra vencidos por el tiempo, la tierra parecía esperar un nombre que la reclamara sin poseerla. Elspeth se detuvo. Hundió la bota en el suelo húmedo como si quisiera sentir su pulso. Aquí no hace falta prometer nada, dijo. La tierra recuerda sola. Nathaniel la observó en silencio. Pensó que había pasado media vida persiguiendo peligros que siempre huían un segundo antes de alcanzarlo. Aquello, en cambio, permanecía. Cecily dice que estas parcelas fueron vendidas cuando ya no podían defenderse, comentó él. Que la gente se marchó, pero no olvidó. Elspeth asintió. Sabía lo que significaba devolver sin anunciarlo, proteger sin imponer un nombre nuevo. La fundación puede comprarlas, dijo. No para tenerlas, sino para devolverlas. O para cuidarlas hasta que alguien vuelva. No todo necesita dueño.
Nathaniel sonrió apenas. En su interior algo se aquietó, no era renuncia, era elección. Me han ofrecido un puesto, dijo. Formación, coordinación. Nada de correr hacia el ruido. ¿La miró? No es jubilarse. Es quedarse. Elspeth lo entendió al instante. Por primera vez no sintió que todo dependiera de ella. Yo tampoco me voy, respondió. La empresa seguirá, pero no sola. La fundación pondrá límites. Auditorías, reglas claras. Respiró hondo. Aprenderé a soltar sin abandonar. Nathaniel dio un paso más cerca. No la tocó. Entre ellos había espacio suficiente para una vida entera. Entonces no estamos retirándonos, dijo él. Estamos cuidando. Elspeth alzó la vista hacia las colinas, hacia esa Escocia que no era origen pero sí eco. Custodiando, corrigió. La tierra, el dinero, la memoria. Y tras una pausa. ¿Y a nosotros? El viento volvió a pasar entre ellos como un acuerdo sellado sin testigos. Nathaniel sonrió de lado, con esa ternura que no necesitaba afirmarse. Eso último se me da especialmente bien, dijo en voz baja. Elspeth apoyó la frente en su pecho, no para esconderse, sino para quedarse. Pensó sin palabras que por primera vez el amor no era una fuerza que empujaba, sino un lugar donde descansar sin rendirse. No me sueltes cuando me ponga imposible, murmuró ella. Ni aunque me lo ordenes, respondió él, rodeándola al fin. Para eso sirve custodiar algo, para no abandonarlo cuando pesa. Se quedaron así, mientras el paisaje seguía respirando a su alrededor, como si la tierra hubiera reconocido al fin a quienes no venían a tomarla, sino a permanecer. Fin. Nota de la autora. Hay historias que no nacen del deseo de contar algo nuevo, sino de la necesidad de mirar de frente lo que ya está ahí. Amarse sin huir fue una de ellas. Vivimos en un mundo moderno, veloz, hiperconectado, convencido de que todo puede resolverse con eficiencia, éxito o control. Y sin embargo, bajo esa superficie seguimos cargando preguntas antiguas. ¿Qué hacemos con lo que heredamos? ¿Cómo usamos la fuerza que nos fue dada? ¿A quién pertenecemos cuando dejamos de huir? Esta novela no trata de héroes que vencen, ni de amores que salvan. Trata de personas que aprenden a quedarse. Elspeth hereda dinero, responsabilidad y una culpa que no le pertenece del todo. Durante mucho tiempo cree que poseer es proteger, que sostenerlo todo en soledad es una forma de lealtad. Su camino no consiste en renunciar sino en ordenar, comprender que custodiar es distinto de controlar, que devolver también es una forma de legado. Nathaniel hereda otra clase de peso, vigilancia, riesgo, violencia normalizada. Ha aprendido a moverse, a anticiparse, a no quedarse demasiado tiempo en ningún lugar. Amar para él no significa conquistar ni prometer, sino no huir cuando quedarse implica mostrarse vulnerable. No abandona su vocación, abandona la fuga. Las hermanas heredan tierra, memoria, raíces. Y eligen no explotarlas, no convertirlas en símbolo de poder, sino en espacio de restitución. Porque hay herencias que solo encuentran sentido cuando regresan a la comunidad que las sostuvo. En el corazón de esta historia hay una convicción sencilla y exigente. El amor no nos rescata, nos ordena. Nos obliga a mirar nuestras lealtades ocultas, nuestros miedos heredados, nuestras formas aprendidas de defendernos del mundo. Sanar, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, no es borrar el pasado ni negar el conflicto. Es desactivar su mandato. Elegir conscientemente qué hacemos con lo recibido. Comprender que la fuerza no siempre se demuestra avanzando, y que a veces el gesto más valiente es permanecer. He querido escribir una historia donde el legado no se mida en victorias ni en posesión, sino en cuidado. Donde la autoridad no imponga sino sostenga. Donde la tierra, el dinero, la memoria y el amor sean tratados como lo que son, responsabilidades vivas. Si algo atraviesa estas páginas, es la idea de que todos llevamos dentro un mapa más amplio que nuestra biografía. Somos individuos, sí, pero también portadores de una memoria mayor, familiar, cultural, humana,
que busca nuevas formas de expresarse a través de nosotros. Cuando elegimos con conciencia, algo se reordena no solo en nuestra vida sino más allá de ella. Gracias por leer despacio. Gracias por quedarte. Creo íntimamente que las historias no se inventan, se recuerdan. Y que cada lector completa este relato desde el lugar donde ha aprendido, o está aprendiendo a no huir. Con gratitud y cuidado, Arjane. New series. Honor and Legacy. Honor and Legacy is a series of novels in which conflict ceases to be a choice and becomes an inheritance. Here, honor is no longer debated, it is carried, passed on, transformed. The characters must confront what remains when everything else has burned away, the names that survive, the decisions that found lineages, the promises that are fulfilled or betrayed over time. Each story explores how legacy is not only blood or power, but memory, responsibility, and the invisible mark one life leaves on another. The past weighs heavily, but it also guides. Honor is no longer an individual trial, but a force that moves through generations and demands to be reinterpreted. It is a saga with a melancholic, noble atmosphere, where the intimacy of the characters intertwines with the pulse of history, and where loving, protecting, or renouncing defines not only the one who acts, but those who will come after. The focus is not on impulse but on the mark left behind. Not on the fire of the moment, but on the embers that continue to glow when everything seems to be over.